Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que nos estén viendo. Iniciamos esta novena sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Iniciamos esta sesión mencionándoles que nuevamente he recibido mensajes de personas que quieren que se les abra el examen parcial y yo no lo puedo hacer hasta recibir indicaciones de mis supervisores, ¿ok? Esta evaluación quedó cerrada desde el 20, ¿de qué? Desde el 27 de febrero. Y bueno, pues definitivamente, como les menciono, yo no lo puedo hacer hasta que envíen un correo atención@ucnl.edu.mx para que a su vez a su servidor le den la indicación de hacer ese procedimiento. Si no es de esa manera, yo no me voy a atrever a abrirles este examen parcial para que lo consideren. Y mejor los exhorto, eso sí, a que realicen sus actividades de regularización. Nuevamente nuestros supervisores nos lo han hecho saber, que publicitemos o los exhortemos a ustedes a realizar estas dos actividades que se encuentran en la parte ya inferior y se encuentran abiertas. Tanto la de regularización como la de puntos extras. Ya saben, regularización son 150 preguntas de los dos textos base, ya sea el Código Penal del Estado de Nuevo León y a su vez también de los primeros 12 capítulos del libro de Derecho Penal de la maestra Machetawi Requena. Y bueno, como ya lo habían visto, ya también se los había mencionado, están abiertos estos dos exámenes, final y extraordinario, para que consideren que en este periodo vacacional, pues bueno, tendrán este examen final. Y no nos vayamos de vacaciones sin haber cumplido con nuestras obligaciones escolares. Ok, bueno, lo que nos atañe en esta semana, ya les había mencionado que también les voy a estar abriendo las actividades una posterior, pero la indicada, pues ya lo saben, las fechas son claras y son precisas en cada uno de estos apartados, de estos bloques, y esto es la semana 9 y nos corresponde del 13 al 19 de marzo. Y será un cuestionario del análisis de lectura de los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la teoría del delincuente. Ok, en la cuestión del texto ya dejamos atrás la teoría del delito, la que estuvimos analizando con todos sus elementos, y ahora entraremos a una nueva teoría que es la del delincuente, y en donde estaremos pues de alguna otra manera comprendiendo el actor principal del, de los hechos delictivos, ¿no? ¿Quién es el que comete estos hechos delictivos? Y bueno, en cuestión del código, ahí sí me van a disculpar en lo personal, pero sí son un poquito más de artículos. Perdón, discúlpenme, pero siendo un poquito delicado de salud en cuestión de mis vías respiratorias. Eh, bueno, les mencionaba, como se pueden dar cuenta, son como 40 artículos, pero bueno, sí, ahí les voy a pedir un poquito de su paciencia, de su comprensión, para leerlos todos y cada uno de ellos y tratarlos de comprender, que lo que trataremos de hacer también ahorita, si nos da tiempo. Bueno, nos vámonos rapidito también para ello. El objetivo de esta sesión es que el estudiante conoce, analiza y comprende la teoría del delincuente, así como los aspectos legales de ella.
Igualmente, los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León, pertinentes a la condena condicional, extinción de la responsabilidad penal por muerte del delincuente, amnistía, perdón del ofendido, indulto y reconocimiento de la inocencia, rehabilitación y perdón judicial y la responsabilidad pecuniaria derivada del delito. Todos estos son los capítulos que estaremos viendo en estos artículos, del 108 al 149. Y bueno, estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el martes 14 de marzo del presente año 2023 a las 13 horas o 1 pm. Y tenemos como fecha de vencimiento o de entrega hasta el domingo 19 de marzo, igual del presente año, hasta las 23:45 o 11:45. Bueno, ya lo saben, tendremos también una semana de semanas atrasadas. Si alguna por X o Y en esta semana no puede esta actividad, no se preocupe. En la semana 12, del 3 al 9 de abril, se abrirán todas las actividades de esta segunda parte del tetramestre. Las 6, las 7, la 8, la 9, la 10 y claramente estará abierta también la 11, que es la de esta semana. Entonces, si les llega a suceder alguna situación, que el equipo de cómputo se les descompuso, que el internet también les falló, la energía eléctrica, cualquier circunstancia, bueno, tomen en consideración que en esta semana pues podrán recuperar estas actividades. Y también les menciono, serán actividades ya más ligeras. Esta que vamos a tener en esta semana sí es como un poquito más pesada, pero consideren que la 11 serán ya nada más el estudio de 10 artículos, del 166 al 177, 10, 11 artículos, y la 10 será tan solo nada más del libro, los sistemas doctrinales y tendencias de relación con el delito, y la 9 ya ustedes ya la pueden ver, también son 150 al 165 bis, son 15 artículos, y sobre la teoría de la pena, estaremos hablando ahí también de otro, ahora sí, la penalidad que le corresponde a este delincuente por haber cometido esa conducta típica, antijurídica, punible y... ay, se me fue un elemento, perdón, culpabilidad, punibilidad, permítanme, antijuricidad, imputabilidad, que sea imputable, ¿ok? Ese era mi último elemento. Entonces, ya vamos concluyendo ahora sí, pues esta persona, este delincuente, a qué va a ser sometido, a una pena, y aquí nos van a hablar de las sanciones y penas, que también ya lo hemos estado viendo en el código. Como les digo, a veces en el código nos adelantamos en unos términos y en el libro apenas los vamos a considerar. Pero bueno, ya con todo este cúmulo de conocimientos van a tener pues una mejor comprensión de la materia. Yo por eso siempre les he querido dar este libro de apoyo para ir comprendiendo todos estos conceptos, todas estas terminologías, que el código ya lo asumen, que ustedes son como todos unos juristas, todos unos abogados, y pues comprenden todos estos términos. Y a veces pues no lo es así, hay que tener la humildad de mencionar que estamos en segundo tetramestre y pues bueno, estamos conociendo lo que es la rama del derecho en la materia penal. Damos clic, ya saben, en el cuestionario, les aparecen las indicaciones muy similares a las anteriores, en donde les indico que tendrán 10 preguntas con 4 posibles respuestas, de las cuales una de ellas es tan solo la correcta. Y bueno, siempre yo les pido, los exhorto a que ustedes realicen sus cuestionarios personales, esos no me los van a tener que presentar,
pero es como una base de datos para que se puedan ustedes sentir ya más cómodos al iniciar esta actividad. En esta actividad les damos 3 intentos y con 90 minutos cada uno de ellos. Entonces es un suficiente tiempo para poder estar analizando y viendo pues su actividad. Aparentemente es como un examen, siempre se los he mencionado, pero se les da mucho tiempo, tres oportunidades para que más que todo lean y comprendan lo que estamos viendo en el código y en el libro también de texto, que serán el capítulo 10 y comprende de las páginas 111 a las 124. Ahí lo tienen en el apartado de lecturas, ya lo debieron de haber descargado. Y pues bueno, relativamente es un capítulo pequeño, ¿no? También no es muy extenso. Y lo que sí son extensos, pues son los artículos que son como más de 40. O, o bueno, 40. Y también lo tienen ahí el código. Bueno, ya les había mencionado que tenemos hasta el domingo. Y aquí están las bibliografías. Ya hay algunos intentos, me gusta a veces ver cómo van porque vaya que me interesa también cómo vamos en sus actividades. No les muestro los nombres, nada más voy a mostrar calificaciones, pero aquí vamos muy bien, 8, 8, 8, 10, 9, 8. Este es un intento que se hizo otro y aquí él tuvo 8. Este también son varios intentos. 10, aquí tuvo un 3 y luego un 10 y así sucesivamente. Pero bueno, tenemos una buena estadística de 8 y 9 y 10. Los felicito a todas las personas que ya realizaron esta actividad. Entre más pronto la hagan, pues bueno, se pueden dedicar a sus otras materias. Y los exhorto a todos los demás que no lo han hecho, pues bueno, todavía tenemos esta semana para que lo cumplamos. Bueno, vamos a tratar de leer un poquito los artículos para ir comprendiendo lo que nos van a ir pues apareciendo tal vez como algunas preguntas en su actividad. Les quiero mencionar de un inicio que hay se darán cuenta que faltan ahí algunos artículos. Van a decir, el maestro se los brincó o qué pasó ahí. Y no, no es así. Aquí estábamos en el 98 bis. Nos quedamos. No sé si recuerden que el 98 bis con sus 5 subcapítulos, vaya, ahí nos quedamos un ratito. Y era sobre, perdón, las medidas de vigilancia. Ah, no, el bis es sobre las órdenes de protección, recuerdo ya. Y entonces nos aparece ya después que vamos en el 108. Del 98 nos brincamos al 108. Bueno, antemano les digo que son artículos que fueron derogados, que fueron ya quitados. Todos estos títulos fueron, vaya que estas mismas circunstancias se admitieron en otros artículos por las reformas también que se realizaron hace relativamente, bueno, hay algunas que sí ya son más viejitas y otros que son más recientes. Y es desde el 99 al 100, están derogados, que era un título de ejecución de sentencias, trabajo de internos, 101, 102, 103, la libertad preparatoria, 104, 105, 106, 107, y ahora sí ya iniciamos. Perdón, con la condena condicional.
Esto ya lo estamos, discúlpenme, esto lo estamos viendo en el título sexto de ejecución de sentencias, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de, pues ahora sí que también a la par de lo que estaremos viendo en el texto, que es más adelante en las penas. Aquí también ya estamos hablando sobre las sentencias, de cómo se deben de llevar a cabo. Bueno, vamos a agrandar un poquito, perdón. Ahí está. Ahí me van a perdonar, pero andamos un poquito mormados. Eh, Nos habla el capítulo cuarto, en el artículo 108, la condena condicional, sobre el título cuarto, perdón, sobre la condena condicional, y nos habla en el 108 que la condena condicional suspende las sanciones impuestas por sentencia definitiva de acuerdo con las fracciones siguientes, tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de este código. Y nos menciona en los números romanos: uno, podrá suspenderse a petición de parte o de oficio por determinación judicial al pronunciarse sentencia definitiva cuando no exceda de 5 años si concurre estas condiciones. Inciso A, que no hubiere sido sentenciado en forma ejecutoriada con anterioridad en los términos de la fracción tercera del artículo 44. B, que haya observado buena conducta después del delito. C, que haya observado con anterioridad un modo honesto de vivir y tenga el firme propósito de continuarlo. D, que otorgue fianza que fijará el juez o tribunal de que se presentará ante la autoridad siempre que fuere requerido. E, que haya reparado el daño causado o que haya garantizado por cubrir su monto. F, en el caso de delitos cometidos con motivos de la conducción de vehículos en el estado de voluntaria intoxicación provocado por el consumo de alcohol, debe comprometer a asistir a tratamiento, el cual deberá acreditarlo dentro de los siguientes 6 meses. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. G, en los casos del delito de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, el condenado deberá comprobar que ésta recibirá el tratamiento médico psicológico al que se le sentenció, el cual deberá acreditar cada 3 meses después al de la notificación de la sentencia. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. Todos estos supuestos, todas estas situaciones se tienen que dar para poder llegar a tener una condena condicional, ¿ok? Y claramente el juez es el que tiene que declarar esta condena condicional. En el segundo romano dice: si durante un término igual a la sanción suspendida desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoriada, el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquella. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en el que el reo será considerado como reincidente. Perdón, si transcurrido un periodo superior a los 8 años de que se le haya concedido el beneficio de la condena condicional, el sentenciado cometiese un nuevo delito que concluya con sentencia condenatoria, podrá concederse nuevamente este beneficio. Para los efectos anteriores se tendrá en cuenta la fracción tercera del artículo 44. Las mismas consecuencias establecidas en los párrafos anteriores se aplicarán al condenado por el delito de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar que no concluya o que abandone el tratamiento médico psicológico de acuerdo al pronóstico del tratamiento que hubiese presentado como requisito para que se le concediere
la condena condicional. Para comprobar que está recibiendo el tratamiento, deberá acompañar los documentos que así lo acrediten al proceso penal en el cual se le otorgó el beneficio de la condena condicional, mostrando cuántas veces le sea solicitado el reporte documentado del avance y, en su caso, la conclusión de su tratamiento al juez. Bueno, ahí también todo esto, pues, son circunstancias que se tienen que dar para poder seguir manteniendo, pues, esa condena condicional, y si no, se la suspenden. Y también la cuestión de la reincidencia. Tercero, Romano, la suspensión comprenderá no solo las sanciones corporales, sino las demás que se hayan impuesto al delincuente, pero este quedará obligado en todo caso a la reparación del daño y a justificar haber concluido satisfactoriamente el tratamiento médico psicológico al que se le condenó, perdón, tratándose de los casos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar. También creo que es muy claro ese número también. Cuarto, a quienes se conceda el beneficio de la condena condicional, se les hará saber lo dispuesto en las fracciones segunda y tercera de este artículo, lo que se asentará por diligencia formal sin que la falta de esta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en las mismas. Quinto, los reos que disfruten del beneficio de la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad. Sexto, la obligación contraída por el fiador a que se refiere el inciso D de la fracción primera de este artículo concluirá en los términos previstos de la fracción segunda. Para el caso del inciso E, concluirá en el término previsto para la prescripción. Y séptimo, cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. Quedan excluidos los beneficios de la condena condicional, los delitos previstos en los artículos 153, 54, 154, 165, 166, no, 165 bis, 176, 265, 267, 268, 313, 322, 300, 403 y 406 bis de este mismo código. Bueno, todo esto son las condenas condicionales. Ahí sí lo mencionó claramente, que tienen que ser condenas que sean abajo de 5 años. No, digo, se presumirá que son delitos no graves. Esto es como lo básico, desde un inicio nos lo va planteando. Y bueno, todas estas circunstancias se tendrían que dar para poder que el reo sea sometido a una condena condicional. El siguiente título es la extinción de la responsabilidad penal. Por capítulo 1 es el único, y es más que todo por la muerte del delincuente. En el 109 nos indica que la muerte del delincuente extingue la acción persecutoria del delito, quedando a salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Lo mismo se observará cuando la sentencia se haya causado ejecutoria. La muerte también extingue la sanción impuesta, con excepción de la reparación del daño y el decomiso de los instrumentos y objetos del delito cuando la sentencia haya causado ejecutoria. Bueno, creo que es muy claro también este artículo.
pues habiendo tenido la muerte el delincuente, pues se extingue su, su persecución, su penalidad, pero sí queda todavía la reparación del daño. Y dirán, ¿cómo? Pues si él ya está muerto, bueno, con los bienes que pudo haber llegado a tener, se puede hacer valer, como lo menciona el artículo, por la vía y forma que correspondan. Muchas veces es la vía civil para poder hacer allegarse esos bienes en una reparación del daño. Bueno, capítulo segundo. eh, bueno, sí es cierto, sí, es que aquí entramos a la título séptimo, perdón, eso no lo mencioné. Estamos ya dentro del título séptimo, en la extinción de la responsabilidad penal, y una de ellas en el capítulo primero puede ser por muerte del delincuente. Capítulo segundo, por amnistía. La amnistía extingue la responsabilidad penal, quedando subsistente la reparación del daño. Sus efectos se determinarán en la ley que se dicte al respecto. Ok. Esta es una ley que o sea, son eh, aquí parte el legislador y el ejecutivo. Estos poderes son los que tienen vaya, las facultades por dar una situación de amnistía a ciertas personas que hayan cometido algún delito, y pues bueno, que se les puede llegar esta extinción de la pena. Otra de ellas puede ser el perdón del ofendido, como lo menciona en el artículo tercero, y en el artículo 111 nos menciona que el perdón otorgado por la víctima, ofendido o por quien se encuentre legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal cuando concurran los siguientes requisitos. Primero, Romano, que el delito se persiga a instancia de parte, ¿ok? Que no sea de oficio. Segundo, que el perdón se conceda antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte. Ok, es muy claro, también en el proceso, vaya, durante el proceso. Eh, Tercero, que la víctima ofendido haya sido debidamente informada en forma clara del significado y la trascendencia jurídica del perdón judicial en caso, en caso de que desee otorgarlo. El perdón otorgado al autor o autores beneficia a los partícipes y a los encubridores del delito, siempre que se haya reparado el daño. El otorgado a un partícipe o encubridor solo beneficia a quien se le haya otorgado. Igualmente proceden los efectos del perdón en aquellos delitos que, persiguiéndose de oficio, no sean de los considerados como graves, su sanción, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, no excedan de 6 años de prisión como pena máxima, y se logre por medio de la mediación o conciliación un acuerdo entre el inculpado o procesado y la víctima u ofendido, siempre que haga del conocimiento del Ministerio Público y, en su caso, de la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto. Se exceptuará la procedencia del perdón del ofendido si se trata de los delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, cuando sea en perjuicio de una persona de 12 años o hasta menor de 18 años de edad y que se le haya considerado daño psicológico, o el de lesiones de las calificadas legalmente que no ponen en peligro la vida y tarden en sanar más de 15 días, de las que sí ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, o lesiones calificadas. También se exceptuará cuando la víctima sea persona menor de 12 años de edad, si se trata de los delitos de violencia familiar equiparable a la violencia familiar,
o se incurra en el delito establecido en el artículo 306 bis primero, fracción primera, bis 1, fracción primera más bien dicho, cuando cause daño psicológico el establecido en la fracción segunda o en el delito de lesiones a menores de 12 años de edad sea calificado. Además, no procederá el perdón. Todas estas circunstancias no proceden los perdones judiciales en estas circunstancias. Además, no procederá el perdón en cualquiera de los siguientes casos. A. En caso de que el imputado haya obtenido anteriormente el perdón de los hechos que correspondan a los delitos dolosos y que se persigan de oficio 2 años inmediatos anteriores a los hechos de que se trate. B. En caso de que el imputado haya celebrado anteriormente acuerdos reparatorios por hechos que correspondan a delitos dolosos y que se persigan de oficio, salvo que hayan transcurrido 2 años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio. En caso C. En caso de que el imputado haya cumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o cuando hayan transcurrido 5 años desde dicho incumplimiento. Para los efectos del registro de cada actuación, se estará a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, todas estas circunstancias son las que se tendrían que dar para poder tener un perdón del ofendido. No es nada más de que el ofendido lo quiera hacer, sino nos tenemos que ajustar a estas conductas que nos señala el legislador para poder que se llegue a dar. Digo, ahí claramente los delitos cometidos hacia los menores de 12 años, pues ahí nos menciona que no hay cómo otorgar un perdón del ofendido. Bueno, continuamos con el título. En el capítulo 4 nos habla sobre el indulto y el reconocimiento de la inocencia. Artículo 112 nos menciona, este está derogado. 113 procede el reconocimiento de la inocencia cualquiera de la sanción impuesta cuando aparezca que el sentenciado sea inocente en los términos del Código de Procedimientos Penales. El 14 está derogado, el 15 también está derogado. Bueno, creo que también aquí, pues más que todo, aquí no nos habla del indulto en este artículo, pero bueno, el indulto se da mediante también el poder ejecutivo, sobre el que esté a cargo del poder ejecutivo, llámese a nivel estatal o a nivel federal, dependiendo de los delitos que se hayan cometido, se podrían dar esos casos. Y bueno, el reconocimiento de inocencia, pues claramente las mismas palabras lo dicen, al ya tener una factibilidad de que la persona no cometió esa conducta ilícita, pues bueno, se da por terminada esa sanción. En el capítulo 5 nos habla sobre la rehabilitación y nos menciona en el artículo 116 que la rehabilitación restituye al sentenciado en la plenitud de los derechos que se le privaron o limitaron por la sentencia dictada. El juez podrá, sin embargo, decidir la resolución fundada que la rehabilitación no comprenda todos los derechos de que fue privado el sentenciado, o subordinarla a una previa comprobación específica de aptitud, salvo el caso de los derechos a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado. En el 117 nos menciona que la rehabilitación no producirá el efecto que responde en los cargos y comisiones o empleos
en que se privó al sentenciado. 118. La rehabilitación, tratándose de la privación de derechos, se concederá si concurren los siguientes requisitos. Inciso A. Después de 6 años de haber cumplido la pena impuesta, de 8 años si se trate de reincidente y de 12 si se trate de habitual. B. Cuando el sentenciado hubiera evidenciado de manera positiva una conducta satisfactoria durante el tiempo señalado con anterioridad. Y C. Si hubiere reparado el daño causado por el delito o estuviera cubriendo su importe. 119. Concedida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la condena impuesta no podrán ser comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción de las autoridades judiciales o el Ministerio Público, para fines exclusivos de investigación. 120. La rehabilitación quedará revocada de pleno derecho si el rehabilitado comete un nuevo delito, también doloso. El juez podrá revocar la resolución si el nuevo delito cometido es también culposo. Ok, bueno, todo este capítulo nos habló pues, sobre la rehabilitación del delincuente cuando ya está penalizado, y pues se trata también eh, de insertarlo nuevamente en la sociedad como una persona de bien, pero pues sí nos deja muy claramente ahí el legislador que si se llega a cometer ciertos nuevamente delitos, pues bueno, se le quitan todos estos beneficios y este sentido de rehabilitación. Y bueno, proseguimos. Capítulo sexto, el perdón judicial. Anteriormente habíamos hablado del perdón del ofendido, ahora hablamos de un perdón judicial. 121. También extingue la sanción el perdón que en sentencia otorgue el juez al condenado, en aquellos casos en que la comisión del delito tenga una relativa, objetiva, fundada y humanamente aceptable explicación de no poderse exigir otra conducta y la personalidad del activo no revele peligrosidad a juicio de peritos. Válgame ahí, son circunstancias que se tendrían que dar para que el juez pueda dar este perdón judicial, y pues bueno, en un sentido como nos lo menciona, que tiene que ser objetiva, fundada y humanamente aceptable la explicación de que esa conducta no pudo haber sido otra, y pues por esa determinada situación se llegó a cometer ese delito, pero pues bueno, que no sea un delito eh, de los denominados graves, ¿no? En el capítulo siguiente, que es el séptimo, nos habla sobre la prescripción, extemporaneidad y abandono de las querellas. Y en el 122 nos menciona: por la prescripción se extingue la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones conforme a los siguientes artículos. 123. La prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción producirá su efecto aunque no le aleguen al acusado tratándose de la acción penal. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan el conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. La prescripción de la sanción se decreta por la autoridad judicial que la hubiera impuesto. 124. Los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar desde el último acto de la ejecución u omisión. 125. Los términos para la prescripción
de las sanciones será igualmente continuos y correrán desde el día siguiente aquel en el que el sentenciado se sustraiga a la acción de la autoridad si las sanciones son privativas de libertad y si no lo son desde la fecha de la sentencia ejecutoriada. 126. La acción penal prescribe en un año si el delito solo mereciere multa. Si el delito mereciere, además de esta sanción, la privativa de libertad o fuera alternativa, se atenderá en todo caso a la privación de la libertad y lo mismo se observará cuando corresponda alguna otra sanción accesoria. 127. La acción penal prescribirá en el plazo igual al señalado en el artículo 139. Artículo 128. Si el delito solo mereciere destitución, suspensión, pérdida de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el término de 2 años. 129. Tratándose del delito que solo perseguirse por querella, esta deberá presentarse dentro de un plazo de 1 año contándose del día en que de que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente en 3 años independientemente de esta circunstancia. Presentada en tiempo, la querella se observan las reglas de la prescripción para los delitos que se persiguen de oficio. Las querellas presentadas fuera del término no tendrán eficacia alguna y por lo tanto el Ministerio Público estará impedido para ejercitar la acción penal. 130. Cuando haya concurso de delitos, las acciones penales que el delito resulte se prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno. 131. Cuando para deducir una acción penal sea necesario que antes termine un juicio diverso de cualquier naturaleza, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que el juicio previo se haya pronunciado sentencia ejecutoriada. 132. La prescripción de las acciones se interrumpe por las diligencias que se practiquen en la averiguación del delito y delincuente, aunque por ignorarse quienes sean estos, no se practiquen dichas diligencias contra personas determinadas. Si se dejará de actuar, la prescripción comenzará, si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día de la última diligencia. El tiempo empleado en la conciliación o mediación interrumpe los términos para la prescripción de la acción penal y de la prescripción de la querella. No obstante lo anterior, el término total para que opere la prescripción nunca podrá exceder del que corresponda según el artículo 139 de este código y una mitad más. 133. Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración de alguna autoridad, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que se emita tal declaración. 134. Una vez consignada la investigación a la jurisdicción, la prescripción solo se interrumpe por las actuaciones practicadas y ordenadas por el juez para la comprobación del delito y la responsabilidad del inculpado. Es aplicable en este supuesto de este artículo la parte final del artículo 132. 135. Las prevenciones contenidas en el artículo anterior no corresponden al caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, esta no se interrumpirá sino para la
aprehensión del inculpado. 136. La multa prescribe en 2 años. En igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debieron durar y una cuarta parte más nunca excederán de 60 años. Artículo 137. Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que faltare de la condena y una cuarta parte más del que falte por extinguir, pero estos dos periodos sumados no excederán de 60 años. Es la máxima, el 60. 138. La prescripción de las sanciones privativas de libertad solo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. La prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo solo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas. 139. Para la prescripción de las acciones penales se tendrá como base el término medio aritmético de las sanciones señaladas al delito de que se trate, pero en ningún caso bajará de 3 años. La acción penal y la potestad de ejecutar las sanciones en relación con los delitos tipificados por los artículos 165 bis y 176 de este código prescribirán en un plazo doble al señalado por este ordenamiento. 140. Serán imprescriptibles tanto la acción como la sanción en los siguientes casos. Estos no tienen prescripción. Primero, la comisión de delitos de terrorismo, sabotaje, violación y figuras equiparables, delincuencia organizada, parricidio, delitos contra la libertad, homicidio calificado y los señalados en el artículo 102 bis, 201 bis, 201 bis 2, 331 bis 2 de este código. Segundo, los delitos dolosos causados por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos. Y tercero, los delitos dolosos que se cometan por envenenamiento, asfixia, gas, contagio de una enfermedad incurable o enervantes cuando sean 2 o más las víctimas. Bueno, aquí le vamos a dejar. Bueno, vamos a hacer este último. Aquí en ya dejamos el título octavo de tarea. Artículo 140 bis. Se considerará extinguida la acción penal cuando, primero, notificado el querellante en legal forma y habiéndose apercibido por el juez, se declarar abandonada la querella, reitera su actitud no concurriendo a rendir declaración sin causa justificada, o cuando, habiendo comparecido a la audiencia, se ausente de ella sin causa justificada, sin perjuicio de que pueda ser compelio a comparecer como testigo. En estos casos quedará salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Como les mencionaba anteriormente, que siempre son las vías civiles para la reparación del daño. Es lo que también seguiría, reparación pecuniaria del delito, y pues bueno, que siempre tienen penalizados algunas cuotas, perdón, por el juzgador a las personas que hayan cometido el delito, y pues bueno, eso también se les sentencia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sé que todavía faltaban algunos artículos por mencionar, pero ahí los vamos a dejar de tarea.
tratemos de hacer sus preguntas, leamos todos, leamos los capítulos, el capítulo también de teoría cuente. Y bueno, si surgen alguna duda, algún comentario sobre respecto de alguno de los artículos o alguno de los capítulos del libro, pues bueno, ya lo saben, me buscan, ya sea por el botón ahí de contacta a tu tutor, aquí lo está un poquito lenta mi computadora. Bueno, ya lo saben ahí, creo que se inhibió. Ya está. En el botón de contacta a tu tutor, ahí ya me pueden aparecer a mi perfil y pues abajito aparece enviar un mensaje y ahí me pueden hacer su duda, su aclaración. Les comento que, pues bueno, ha sido todo por esta sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, siempre estaremos a su disposición. Muchas gracias a las personas que estuvieron conmigo toda esta hora. Se les agradece Minerva, Ángel, Andy, Anet, Amparo, Vanessa. Les deseamos que tengan una excelente semana y bueno, quedamos a su disposición. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.